Buenas chicos y chicas, esto es el tejido empresarial europeo, somos José Alberto Ruiz Valero y Juan Cifuentes Ortiz. Esto es Economía de la Unión Europea y estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Para la realización de este trabajo nos hemos basado en el libro de Economía Europea, Crecimiento, Competitividad y Mercados. Los autores son María Teresa Costa Campi, que fue doctorada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, también fue diputada del PSOE por Barcelona en las elecciones del año 2000 y actualmente es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía. Antoni Garrido posee un brillante historial académico en el ámbito del sistema financiero, así como el recibimiento de la medalla por la Universidad de Alicante sobre jornadas de economía española. Y Martí Paralleda, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Barcelona y desde 2003 es el director del informe anual sobre universidades españolas en cuanto a la contribución de estas a la fundación del conocimiento y del desarrollo. A la hora de desarrollar este trabajo nos vamos a basar en cuanto a los principales hechos de la demografía empresarial, la evolución de los principales indicadores, así como la clasificación de los países de la Unión Europea según la rotación empresarial y la capacidad innovadora. El tejido empresarial europeo está formado por un colectivo de empresas que participan en un determinado mercado, comparten una tecnología, están localizadas en una misma área geográfica y comparten una serie de instituciones y normativas gubernamentales. Por ejemplo, el tejido empresarial de la industria agroalimentaria o el tejido empresarial de la industria manufacturera. En esta tabla vemos el número de empresas existentes en la Unión Europea, así como el volumen de negocio de estas y su valor añadido. Diferenciamos cuatro tipos de empresas en función del número de trabajadores. Microempresas con menos de 10 trabajadores, pequeñas empresas entre 10 y 49 trabajadores, medianas empresas entre 50 y 249 trabajadores y por último grandes empresas con más de 250 trabajadores. Cabe destacar que el 92,32% corresponde a microempresas, lo que se traduce en que el 92% del tejido empresarial europeo corresponde a empresas con menos de 10 trabajadores. Por el contrario, solo el 0,02% son grandes empresas, es decir, 4.300 empresas de casi 21 millones son grandes empresas. En cuanto al volumen de negocio, o lo que lo mismo significa, en cuanto a las ventas de dichas empresas europeas, podemos apreciar que las que más ventas poseen son las grandes empresas con un 42,61%, repartiéndose el restante porcentaje entre el resto casi por igual, en cuanto a un 20% aproximadamente para microempresas y pymes. De igual manera, apreciamos la tabla en cuanto al valor añadido, que resulta de la diferencia de ventas y compras, y en el cual las grandes empresas son las que mayor valor añadido poseen, un 41,30%, siendo al igual que con las ventas, en torno a un 20%, el restante porcentaje repartido entre micro y pymes. En cuanto al tamaño de las empresas, podemos ver que un 92% corresponde a las microempresas, como ya hemos visto en el cuadro anteriormente, y el 8% restante lo desglosamos entre pymes, pequeña y mediana empresa, y un 0,02% solo correspondería a las grandes empresas del tejido empresarial europeo. En este gráfico se muestran las ventas que veíamos en el cuadro y podemos apreciar cómo se ve el aumento de las grandes empresas y la reducción de las microempresas, así como el tamaño de la pequeña y la mediana empresa en cuanto al valor de ventas se ve también mayormente reducido. En cuanto al valor añadido, podemos apreciar también ese crecimiento de las grandes empresas, como veíamos en el cuadro, que dobla el valor de las micro, y vemos que en cuanto al valor añadido y respecto a las ventas del gráfico anterior, la pequeña y la mediana empresa se mantienen. En cuanto a los rasgos característicos del tejido empresarial europeo, podemos presenciar que las empresas mayoritariamente son de dimensiones reducidas debido a que existe elevado porcentaje de pymes. También existe una limitación de la capacidad, ya que como hemos visto en el cuadro, el 90% corresponde a microempresas. De esta manera existe una mejora de productividad en torno a los últimos años, pero existe también una competitividad internacional bastante limitada con respecto a otros continentes como Estados Unidos o Asia. A la hora de hablar de los hechos estilizados de la demografía empresarial, podemos ver en primer lugar que las empresas son heterogéneas en cuanto a características,
ya sea hablando del tamaño, de la edad o de la fuente de financiación o forma jurídica de las empresas. En cuanto a su conducta, hablando de inversiones sin I+D, publicidad o gestión de calidad. Y en cuanto a sus resultados, en cuanto a rentabilidad, productividad y crecimiento. En segundo lugar, la elevada presencia de pymes da lugar a una escasez de grandes empresas. Como ya hemos visto anteriormente en el gráfico, veíamos que existía alrededor de un 90% de microempresas. En tercer lugar, el tamaño medio de las empresas de las manufacturas es superior al tamaño medio de las empresas de los servicios. En el cuarto lugar, vemos que la rotación empresarial en los mercados es elevada, especialmente en mercados con barreras de entrada baja o intensidad tecnológica baja. En el quinto lugar, vemos que la supervivencia empresarial es superior cuanto mayor sea el tamaño inicial de las empresas. Solo el 50% de las empresas entrantes sobrevive al cabo de 5 años. Además, la presión no afecta por igual a todas las empresas. En el sexto lugar, vemos que la probabilidad de supervivencia aumenta con la edad de la empresa y pone de manifiesto la existencia de dinámicas de aprendizaje. Por último, en el séptimo lugar, las empresas entrantes que logran sobrevivir registran tasas de crecimiento mayores que el resto de las empresas activas. No obstante, este mayor dinamismo se mantiene durante un periodo de tiempo relativamente corto, 5 o 6 años. Los principales indicadores de la dinámica empresarial europea y de la demografía empresarial en sí son la tasa bruta de entrada, que es el porcentaje de empresas entrantes en un periodo determinado respecto al total de empresas activas en el mismo periodo. Representa la propensión a entrar en un mercado. Por otro lado, tenemos la tasa bruta de salida, que es el porcentaje de empresas que son expulsadas del mercado en un periodo determinado respecto al total de empresas activas y representa la propensión a salir de un mercado. Otro de los indicadores de la dinámica empresarial y la demografía empresarial europea es la tasa neta de entradas, que es la diferencia entre la tasa bruta de entradas y la tasa bruta de salidas y representa la creación o destrucción de unidades productivas reales. También tenemos la tasa de rotación, que es la suma de la tasa bruta de entradas y la tasa bruta de salidas en un determinado periodo, representando esta la turbulencia en el mercado de la entrada y salida de empresas. Todos estos indicadores los veremos resumidos al final de dicho tema en una tabla donde veremos los líderes de innovación, los seguidores de innovación, los innovadores moderados e innovadores modestos por países, representándolos entre los que tienen una alta tasa bruta de entrada y tasa bruta de salida, un nivel medio de tasa bruta de entrada y tasa bruta de salida y un bajo nivel de tasa bruta de entrada y tasa bruta de salida. En cuanto a innovación y dinámica industrial por países, vemos que las diferencias en el marco institucional, la transparencia jurídica y los derechos de propiedad crean entornos distintos que afectan directamente a la relación entre la innovación y la dinámica empresarial. De esta manera, los países europeos que se encuentran en la frontera tecnológica presentan un índice sintético de dinámica empresarial inferior, mientras que aquellos países que se encuentran a una menor distancia de la frontera presentan indicadores más elevados. En esta tabla podemos ver algunos de los países que se encuentran tanto en líderes de innovación o seguidores de innovación, innovadores moderados o innovadores modestos. Aquellos países que poseen una alta tasa bruta de entrada y tasa bruta de salida podrían ser Estados Unidos y Japón como líderes de innovación. También podríamos destacar a países como República Checa y Lituania que están en procesos de desarrollo, que son innovadores moderados, o por ejemplo en nuestro caso a Italia, España y Hungría, que tenemos una baja tasa bruta de entrada y tasa bruta de salida y nos encontramos también como innovadores moderados. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a todos.